Alfonso Zárate, columnista en el periódico El Universal, sociólogo, conferencista, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política, y pues muchas cosas más que nos llevaría todo el bloque presentar. Maestro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Para mí muy bien, muchas gracias, Oscar. Hoy vamos a hablar acerca de los empresarios. No se puede negar el poder del empresariado mexicano y en este año que comienza viene una etapa de cambios, una etapa pues a lo mejor de nuevos rumbos. ¿Qué implica el cambio de dirigencia, en concreto en el Consejo Coordinador Empresarial? Haces una lectura muy interesante en tu columna de este día que yo quisiera invitarte a que la compartieras con quienes nos acompañan. Con mucho gusto. Lo primero decir sería que en el caso mexicano, como una anomalía, el hecho de que al inicio del siglo XX hubiera surgido una gran revolución, la primera revolución social del siglo XX, tuvo múltiples impactos sobre el sistema político mexicano, que sustituyó al viejo sistema del porfiriato. Y una de esas consecuencias nuevas fue cuando, particularmente en el gobierno del presidente Venustiano Carranza, su secretario de Industria, Comercio y Trabajo, el ingeniero Alberto J. Pani, alienta la creación de organizaciones empresariales. Es decir, que Concanaco, por ejemplo, la Confederación de Cámaras de Comercio, o Concamín, la Confederación de Cámaras Industriales, son un derivado de la decisión de este secretario Alberto J. Pani de organizar a los empresarios. Años después, el general Cárdenas y también antes Obregón y Calles alentaron la creación de grandes organizaciones de trabajadores, la CROM en un momento dado, la CTM en otro. Y entonces la anomalía mexicana es esta extraña cercanía de estas dos organizaciones, las empresariales y las laborales, con el estado de la posrevolución. Esto significaría que los organismos que hoy conocemos empresariales, todos han nacido con la bendición del Estado. No, lo que podemos observar también es que en aquellos momentos donde los núcleos de mayor poder económico se han sentido amenazados, en ese momento han decidido crear una institución para la defensa de sus intereses. Así ocurrió, por ejemplo, en 1929, al crearse la Confederación Patronal de la República Mexicana, en un ambiente que ellos sentían de hostilidad hacia los empresarios y en donde se estaba discutiendo lo que habría de ser la nueva Ley Federal del Trabajo que se expide en 1931. Entonces ahí tenemos a una Coparmex que no nace alentada por el poder. Años después, en 1962, nace lo que habrá de ser el organismo de mayor poder político económico en México, que se llamó Consejo Mexicano de Negocios. Nace en 1962 en un contexto en donde el presidente era Adolfo López Mateos. Y el presidente López Mateos, que además es el primer presidente viajero, porque antes de él los presidentes de México solamente visitaban Guatemala y Estados Unidos. Él empieza a viajar por diferentes partes del mundo. Adolfo López Paseos, le decían en algún momento. Sí, y hay una anécdota muy simpática que su secretario particular, que era Humberto Romero, platica y dice que en las mañanas le preguntaba el presidente: ¿qué me toca hoy, Humberto? ¿Viaje o vieja? Así es, sí, porque también se decía que era mujeriego, que tenía mujeres muy atractivas, le gustaba correr carros de alta velocidad, etcétera. Pero en el caso de López Mateos, lo que hace es calificar a su gobierno como de extrema izquierda dentro de la Constitución. Y en ese tiempo también el gobierno mexicano establece los libros de texto gratuitos, que, entre otras cosas, tienen interpretaciones en materia biológica, por ejemplo, que no corresponden a las enseñanzas religiosas católicas. Y todo esto mete mucho ruido en los organismos empresariales, y entonces una treintena de muy poderosos empresarios deciden crear este consejo
que va a operar de manera muy importante en los procesos políticos, al grado tal de que a partir de la década de los 60 y muchos años después se convierte en un factor de poder en la sucesión presidencial. Es decir, los señores del Consejo Mexicano de Negocios se reunían con el jefe del Ejecutivo poco antes de que decidiera su sucesión para darle a conocer quiénes eran los miembros del gabinete que en su opinión tendrían la palomita de los empresarios. Después, en la época de Echeverría, Echeverría es un presidente con un discurso antirricos. Los riquillos, les decía. Y en el contexto del gobierno de Echeverría parece haber un aliento del propio presidente a corrientes sindicales independientes, como la Unidad Obrera Independiente por aquellos años. Y lo más importante es que los empresarios, sobre todo los regiomontanos, perciben a este presidente creando un ambiente que va a favorecer el intento de secuestro de don Eugenio Garza Sada. Don Eugenio, un hombre visionario, el creador, entre otros, del Tecnológico de Monterrey, con prestaciones a su personal que en ese tiempo nadie las tenía, adelantado a su tiempo, muere en ese intento de secuestro. En aquel momento los empresarios se confrontan rudamente con el presidente Echeverría, de tal forma que podemos ver cómo a lo largo del siglo XX, en los momentos en donde los grandes empresarios se sintieron intimidados o amenazados, crearon o Coparmex, o Consejo Mexicano de Negocios, o Consejo Coordinador Empresarial. Y este Consejo Coordinador Empresarial en los próximos días va a elegir a su nuevo presidente. Ha tenido como presidente a Francisco Cervantes Díaz, expresidente de Concamín, quien ha seguido una política, yo diría, abyecta, para decirlo en sus palabras, frente al poder público. ¿Por qué digo esto, Oscar? Porque en estos años hemos tenido las extorsiones que afectan a empresarios de todos tamaños, desde los aguacateros y los limoneros hasta el dueño de una tortillería, hasta el dueño de un expendio de pollo. Hemos sufrido los bloqueos de ferrocarril, de carretera, por diferentes razones políticas, ocasionando pérdidas brutales para los empresarios. Y todo esto frente al silencio casi total del Consejo Coordinador Empresarial. Muy notable. Muy notable. Muy notable. Y yo diría, estoy preconizando un Consejo Coordinador Empresarial rudo de enfrentamiento. No, yo creo que la palabra tiene muchos valores y que es posible defender posiciones dignas, respetables, sin necesidad de el golpeteo. Pero eso no lo ha sabido hacer Francisco Cervantes. Y lo que ahora se anticipa es qué va a ocurrir. Los señores del Consejo Mexicano de Negocios, que son los que mandan en el sector empresarial, van a decidirse por otro presidente del Consejo Coordinador de este perfil mediano y abyecto como Francisco Cervantes. Maestro, perdóname por la interrupción. Sí. Me están avisando que tenemos el corte encima. Perfecto. Pero así como el antecedente estuvo increíble, pues las previsiones también vale la pena escucharlo. ¿Nos permites irnos al corte Claro que comercial sí, y con mucho regresamos gusto. con la conclusión? Le Sí, pedimos Oscar. a producción que nos ayude a acomodar los siguientes bloques. Ahora sí ya, perfecto. Maestro Alfonso Zárate, te preguntaba, ¿qué perfil crees que van a elegir los empresarios como liderazgo? Yo creo que, dado lo que estamos viviendo en los últimos años, que a mí no me queda la menor duda que ha sido la destrucción, captura o secuestro de instituciones democráticas, nada que pueda representar un contrapeso, y dada también la fragilidad de los partidos políticos de oposición, es imprescindible que los organismos empresariales tengan líderes con la lucidez, con la inteligencia, con la valentía y también con el manejo adecuado para poder defender los intereses legítimos de los propios empresarios y desde luego de la sociedad. Vamos a ver si en la elección del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial
estos empresarios que son los que realmente manejan el CCE se atreven a ese tipo de dirección o prefieren lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, en donde los grandototes empresarios han multiplicado sus ganancias, se han hecho mucho más millonarios en detrimento del resto del empresariado, que finalmente es el que genera mayores impuestos, mayores empleos. Así que lo veremos en los próximos días. Ojalá que se atrevan y que no opten por salvarse solamente ellos. Por razones de peso para seguir con lupa esta elección. Maestro, Sin duda. Un gusto como siempre. Es un gusto para mí también, Oscar. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. El maestro Alfonso Zárate. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.